Marcos capítulo 8, versículo 1. Y hoy quiero abarcar hasta el 21. Voy a hacer un poco extenso el día de hoy, así que hay bastante de qué vamos a hablar. Marcos 8, del 1 hasta el 21. Y el título para el día de hoy, los hermanos que están tomando nota, es: la provisión de Cristo es inagotable. Cuando hablamos de esto, cuando decimos de la provisión, no solamente nos enfocamos en lo material, sino también en lo espiritual, y también es inagotable. ¿Ya tenemos todos? ¿Sí? Dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? No sé si ustedes se dan cuenta cómo los discípulos se barren. No sé de dónde sacaremos nosotros. Dice: ¿de dónde podrá alguien? ¿Se dan cuenta? Tal vez a veces la actitud de nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias a Dios, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos. Cuando dice pececillos, está hablando de peces pequeños, pececillos, ¿no? Allá en Perú diríamos como unas anchovetas, son bien pequeñas. No sé cuál será aquí. Las sardinas allá en Perú son grandes, también son pequeñas acá. Bueno, tal vez, porque tengo una idea, tal vez unas sardinitas es lo que tenían apenas, bien pequeñitas, ¿no? Pececillos. Y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000. Y los despidió, y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Miren, no vinieron a pedir una señal por una necesidad, sino con una intención. Ya venían, se acercaron al Señor para tentarle. Y a veces algunos también así se acercan a Dios, para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiendo, Jesús le dijo: ¿qué discutís? O sea, ¿por qué pelea? No era una plática, era una discusión. ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Mire, esta es la segunda vez que le están diciendo. Se dan cuenta que cuando alguien no entiende la palabra de Dios, hay un indicativo que hay dureza de corazón. Está nuevamente acabado. Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Después de haber visto
tantos milagros, 2 milagros diferentes, no comprenden. Entre este relato que acabamos de leer nosotros y el de la alimentación a las 5,000, quiero que sepan que son 2 diferentes. Ha habido un espacio de tiempo entre uno y otro. Algunos creen o algunos dicen que es el mismo, narrado de manera diferente, pero aquí vemos que Cristo mismo está aclarando. Recuerden, en la primera, ¿cuántas cestas sobraron? 12, y eran cestas. Cuando dice cestas, en pequeñas. Cuando acá dice, en los 4,000, en lo que estamos leyendo el día de hoy, dice que sobraron 7 canastas. Ya está hablando de qué? De algo mucho más grande. Entonces hay una diferencia. Mientras que los otros, de repente, se estaban dirigiendo a la región de los judíos, aquí, según lo que vemos el contexto, está todavía en la religión de los gentiles. Es decir, si usted comienza a entender, es que un milagro similar ocurrió en los judíos y uno similar en los gentiles. Ahora, el hecho que algunos comentaristas aseguren que son 2 versiones del mismo incidente no significa que sean así, porque Jesús mismo se encarga de aclarar esta situación, y creo que ahora lo tenemos bastante claro. Son 2 veces, porque yo he escuchado incluso predicadores que comienzan y dicen que es la misma, pero Jesús dice con bastante claridad que son 2 incidentes de manera diferente, se diferencian el uno del otro. ¿Son parecidos? Sí. ¿En ambos se reprodujo el pan? Sí. ¿En ambos se reprodujo los peces? Sí. Pero son cosas diferentes. ¿Por qué repitió este milagro? A veces Dios te habla lo mismo 2 veces. Porque es lo que quería decir Jesús. Estaba hablándoles a sus discípulos 2 veces sobre lo mismo. ¿Por qué? Ya lo vimos. Tal vez por la dureza de su corazón. Porque aún en el primer milagro no habían llegado al entendimiento pleno de lo que el Señor estaba diciéndoles. Tal vez la respuesta sea que también, esta es otra respuesta, de que el Señor estaba mostrando que así como su misericordia, como así como su compasión es para los judíos, también lo es y alcanza aún a los gentiles. Y ya estaba de alguna manera vislumbrando cuál era el plan de salvación. Había venido inicialmente para los judíos, pero aún se iba a extender hacia los gentiles, porque esa es la compasión y ese es el amor que el Señor tiene para con toda la humanidad. Así que, hermanos, hay grandes lecciones que podemos aprender el día de hoy. Hay grandes lecciones que tenemos que guardarlas en nuestro corazón. Pero fíjense algo importante que vemos cuando Él comienza y dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente. Vemos algo, que la iniciativa para poder suplir las necesidades de esta gente viene directamente de Dios. La iniciativa para poder suplir tus necesidades, sean físicas o espirituales, en primer lugar proviene de Dios. No eres tú, es Dios. Tú llegas a este lugar porque Dios lo permitió, porque Dios lo instó de alguna manera, porque Dios tocó a alguien que te invitara, porque Dios puso una circunstancia en tu vida de tal manera que dices: voy a la iglesia porque necesito de Él. ¿Quién puso la circunstancia? ¿Quién puso la iniciativa? Dios. Pero ¿cómo respondes a esta iniciativa? Depende de cada uno. Dios está tomando la iniciativa para poder saciar sus necesidades físicas aquí. Pero no solamente se trata de lo físico, sino también de lo espiritual. Ahora, la palabra compasión me llamó la atención. Es una de las palabras importantes dentro de este versículo. Cuando vemos compasión, lo vemos nosotros, muchas veces lo interpretamos como un sentimiento emocional del ser humano, que tenemos compasión con otros. Sin embargo, cuando vamos a ver realmente y estudiamos esta palabra a profundidad, ¿saben qué? Se trata de un sentimiento tan profundo que solamente es posible que salga de lo insondable, de las entrañas de Dios mismo. Por ejemplo, nosotros no podríamos tener la misma compasión de Cristo, pero ¿sabe qué? Sí podríamos tener lo que llamamos compasión en estos días, y que sabemos que es un sentimiento que hay en nosotros, en nuestro corazón. Al menos intentar ser compasivos. No podemos llegar a la plenitud de esta compasión de Jesús, pero sí poder ser compasivos como Jesús fue compasivo.
con aquellos que tienen necesidades. Y no solamente hablo de lo mero físico, porque muchos dicen, llevan cosas para aquí, llevan camiones llenos de alimentos para allá, y con eso creen que ya están siendo compasivos. Pero ¿de qué? De las necesidades espirituales, porque finalmente eso es lo más valioso, eso es lo más importante. ¿Somos compasivos con la gente que se está perdiendo? ¿Somos compasivos con los vecinos que vemos que van camino al infierno y que estamos haciendo nosotros? ¿Somos compasivos con los compañeros de trabajo y sabemos que van camino al infierno y qué hacemos nosotros? Mostramos esa compasión, mostramos ese dolor, nos causa dolor de lo más íntimo, de lo más profundo de nuestro corazón. Porque eso habla de compasión, es algo que sale desde las entrañas, de lo más profundo. ¿Realmente usted tiene compasión? Y dice que llevaban 3 días con él sin haber comido. Y ahora, sin haber comido, seguro cada uno llevó su merienda y comió en el camino, pero ahora ya hacían 3 días y esa meriendita que habían llevado, tal vez ya se le acabó. Pero fíjense el cuidado del Señor. Dice, si los mando y los despido a su casa, pues se pueden morir en el camino. Hasta en eso tiene cuidado el Señor de nosotros. Hasta en esos detalles. Miren, los discípulos, por el contrario, su mente estaba tan cerrada que no habían llegado a comprender. Cuando les llama a los discípulos, vengan para aquí, vamos a darle a comer. Pues dice, pues no se incluyeron. Llamaron a otro, ¿quién habrá para que pueda dar de comer a estos? A pesar de haber visto, ¿qué cosa? Un milagro previamente. No pudieron de repente con humildad decirle, Señor, es difícil, pero ¿no será posible que tú que hiciste un milagro antes, ahora lo vuelvas a hacer? No vemos esa actitud de humildad, sino la circunstancia está ahí, entonces yo me alejo y me hago desde lejos para que la circunstancia yo no me vea afectado. Se hicieron los oxisos, se hicieron los locos, los desentendidos. Pero Jesús no se hace desentendido. Jesús está pendiente de ti. Jesús está pendiente de aquel que está en necesidad. Tal vez tú puedas tener un buen trabajo, un buen empleo. Tal vez tú nunca te hayas pasado hambre físicos, pero ¿sabes qué? Déjame decirte que si tu alma no está bien con Dios, tienes hambre espiritual. Y estás a punto de morir tal vez. Pero Él quiere hoy saciar esa hambre espiritual que hace falta al ser humano. Probablemente muchos de los que estaban ahí, siguiendo por 3 días, estaban a la expectativa de un nuevo milagro de parte de Jesús. Porque normalmente las multitudes se juntaban cuando veían milagros de parte de Dios. Así como hoy cuando alguien dice, gran campaña de sanidad y milagros, no, pues voy allá. Pero no van por buscar a Dios, sino vamos por buscar el milagro. Van para poder estar mirando qué es lo que pasa ahí. Pero no van con un corazón sincero y genuino para buscar a Dios. Pero Jesús en todo este tiempo no habla que hizo un milagro en estos 3 días, pero sí podemos estar seguros que Él les estaba enseñando. Posiblemente repitiese algunos mensajes que había dado anteriormente, porque cuando un predicador, por ejemplo, tiene una multitud diferente, entiende que también necesitan ser alimentados, y los alimenta muchas veces con algo que ya predicó según la dirección de Dios, lógicamente. Cuando Jesús ve, dice, ya son 3 días y esa gente se tiene que ir, pero no lo puedo mandar así. Él está reacio a dejarlos que se vayan sin haber comido. Ya les di el alimento espiritual, pero ahora también necesitan el alimento físico para que puedan sostenerse, para que puedan regresar. Él no quiere hacer más milagros, lo vemos, no menciona acá la Biblia que hizo un milagro, pero lo que hace, el milagro que está a punto de hacer, no lo hace para que ellos lo vieran, porque recuerden que Jesús siempre se alejaba de la popularidad, se alejaba de la fama, mientras que ahora los predicadores quieren ser más famosos, quieren ser populares, quieren que todo el mundo lo reconozca. Jesús quiso todo lo contrario, se alejaba de las multitudes. Pero ahora, este milagro que está a punto de hacer, no lo hace porque necesitara popularidad, porque ya la tenía. Lo hace simplemente por compasión. Es así como nosotros tenemos que actuar. Es así como tenemos que caminar, con compasión con el prójimo. Teniendo claro
muy claro que el único que se tiene que llevar toda la gloria es el Señor. Como teníamos el versículo para este aniversario, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Porque nosotros no somos merecedores de ningún reconocimiento, no somos merecedores de llevarnos la gloria, no somos merecedores que siquiera nos estén nombrando, porque el único que tiene que ser nombrado, exaltado y glorificado se llama Cristo Jesús. Al leer este relato, definitivamente podemos estar seguros que Jesús quería dar una enseñanza a sus discípulos. Pero vamos a ver qué es lo que quería que ellos aprendieran. Porque recuerden una cosa, que así como Jesús instruye a sus discípulos, esa misma enseñanza también tiene que ser transferida hacia nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros podamos aprender de esta enseñanza? Esa es la razón por la que queda constancia que en las páginas de la Biblia lo que pasó, lo que sucedió y qué hizo Jesús para poder transmitir la enseñanza, a fin de que nosotros también seamos instruidos en la misma palabra, en lo mismo que ellos fueron instruidos. Algunas cosas son perfectamente evidentes, sin embargo otras tenemos que ir de repente desglosándolas poco a poco para llegar a una buena comprensión. Para comenzar, primero Jesús quería que aprendieran lo siguiente: cuando queramos que Dios actúe, no esperemos que Él lo haga todo. ¿Por qué? Porque Él espera que nosotros participemos de Él. Cuando tenía la necesidad, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué es lo que ustedes tienen? Pues tenemos ahí unos cuantos pancitos. Es lo que tenían. ¿Sabes qué? Cuando Dios quiere, cuando va a ocurrir algo, tú tienes que darle lo que tienes. ¿Qué tienes? Pues no tengo nada, dirán algunos. Sí, de repente tienes un poquito de fe. No te preocupes, eso dáselo al Señor, que eso lo va a multiplicar en algo grande. Es lo que estamos viendo. Él espera, no porque Él necesita, sino porque Él te quiere dar ese privilegio de ser partícipe en lo que Él va a hacer. Tenemos que empezar con lo que tengamos. No podemos nosotros hacer una campaña porque necesitamos un presupuesto de $2 millones. ¿Qué le estás dando al Señor? Con lo que tú le des es lo que va a hacer el Señor. No te preocupes de qué tan poco, qué tan mucho tú tienes. Tienes que ser capaz de darle lo que tú tienes y el Señor se va a encargar. Nosotros empezamos aquí, no le empezamos dando, tenemos todo el presupuesto. No, tenemos apenas esto, pero Señor, en tus manos esto se va a multiplicar y podemos lograrlo. Cuando Él dijo que iba a alimentar a la multitud en medio del desierto, eso es improbable que haya algo. No había nada, era desierto. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuántos panes tenéis? Ellos averiguaron tal vez, a ver, juntemos todos los que tienen pan, levanten la mano, vengan por acá. Pues, a la justa tenemos 7. Jesús nos dijo, mira, es muy poquito para que yo haga el milagro. Es como, Jesús no es como los que ahora, ¿no? A ver, de acuerdo a cómo tú siembras va a ser tu milagro, ¿verdad? O sea, no, pues es muy poquita tu ofrenda, por eso entonces no puedo orar por tu milagro. Qué ilógico, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no son seguidores, no son discípulos de Jesús cuando dicen eso? ¿Por qué? Porque para Jesús un peso es demasiado. ¿Por qué? No porque sea demasiado lo que nosotros damos, sino porque su poder es extraordinario e infinito y es suficiente para poder multiplicarlo. ¿No entendiendo? O sea, aquellos que dicen, de acuerdo, tu milagro va a ser de acuerdo a lo que tú siembres, se dan cuenta que es ilógico, que choca con las escrituras. ¿Cuántos entienden eso? Choca porque es una enseñanza de hombres, no es una enseñanza bíblica. Y estos 7, eso bastaría, porque era la cantidad, no era la cantidad, sino era la fe que ellos tenían, era lo que podían aportar, no había más. Cuando no hay nada más que hacer, ahí es ahí donde salen las fuerzas extraordinarias y se manifiesta el poder glorioso de nuestro Señor. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas en nuestras vidas y le pedimos en oración, Señor, haz esto, aquello, y que lo haga de manera diferente. Y está bien que nosotros nos acerquemos y que le pidamos, y Él puede hacer las cosas por nosotros, pero nosotros te podemos traer el pan, el poquito que tengamos. Estoy hablando metafóricamente, ¿sí me entienden? Esta es la forma, y Él se va a encargar de multiplicarlo. Podemos llenar las jarras de agua, pero Él es el que convertirá en vino esas jarras de agua. ¿Cuántos entienden eso?
Usted tiene que empezar con lo que tiene. Hace un tiempo atrás, un joven se encontraba en esa primera etapa de relación con Dios. Un día estaba caminando por unos ejidos y tenía mucha hambre. Y le dice: Señor, súpleme, mira que tengo hambre, me voy a morir. Estaba caminando, no había nada. Mira el desierto, estaba pura tierra. Señor, ayúdame, me voy a morir de hambre. Y cuando de pronto aparece un camión que iba cargado con tortillas y deja caer ahí, justamente allá al frente, las tortillas, un kilo de tortillas, estaba embolsado, deja caer a las tortillas. Y entonces, cuando cae, él lo miró. Iba a salir a correr, a recogerlo, pero en lugar de correr, ¿sabe qué hizo? El joven se sentó y dijo: Señor, si tu intención es que yo coma esas tortillas, haz que esas tortillas vengan a mí volando. A veces así somos nosotros. Suena jocoso, pero a veces el cristiano así es. ¿Se da cuenta? Dios te provee y aparte no entiendes y no percibes y tu mente está encerrada porque a veces el corazón está endurecido. No nos estamos dando cuenta que Dios está obrando de esa manera. Hay una parte que hace Dios que es la más importante, pero hay una pequeña partecita que tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? Que es poquito lo que tenemos que hacer nosotros. Porque lo más maravilloso y lo más glorioso lo hace nuestro Señor. ¿Entiende eso? Qué maravilloso, hermano. Nuestro Señor quiere enseñarnos que hay cosas prácticas que nosotros podemos hacer, que están al alcance de nuestras fuerzas. Es preciso empezar con lo que nosotros tenemos. Cuando entonces usted quiera llevar a cabo algo para Dios, comience en el lugar en que se encuentra y con lo que usted tiene a la mano. No, yo voy a hacer esto y voy a ser el gran predicador, que no sé qué y que no sé cuánto. Pero no quiere predicar a sus vecinos. Como Dios lo va a usar así que voy a ser el mejor baterista, que no sé qué, pero ni siquiera se ensaya. A ver, dígame, no puede ser. Estoy poniendo ejemplos, no se vayan a tomar algo como alusión personal. O sea, Dios te va a usar en la proporción que tú te des ese poquito que tú tienes. En primer lugar, es la primera lección que tenemos que aprender. La segunda lección que nuestro Señor quería transmitirnos, que aprendiese que el suministro siempre va a ser equivalente a la demanda. ¿Cómo es esto? Pues, ¿cuánta gente había? ¿Cuántos? 4,000. El Señor multiplicó de acuerdo a los 4,000. No produjo pan y pececillos, no los multiplicó para 10,000 o 12,000 como la vez pasada, ¿recuerda? No lo hizo así. O para 2 millones de personas como lo hizo con el maná. Lo produce de acuerdo a la demanda que hay, de acuerdo a las necesidades. Dios no dejará nunca de poder bendecir, de poder dar mientras exista la necesidad. Es maravilloso lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, fíjense, mire, quiero que entendamos esto. Nuestra traducción dice: tomó los 7 panes y los partió. Pero la traducción original dice: y siguió partiéndolos. ¿Qué significa? Agarró los panes, los partió, comenzó a partir, lleve. Vio que todavía faltaba, siguió partiendo. Lleve. Siguió partiendo. ¿Para qué? Él estaba checando cuántas necesidades había. Y de acuerdo, seguía partiendo, seguía partiendo, seguía partiendo, seguía partiendo, para suplir todas las necesidades. ¿Van entendiendo eso? El Señor va a ser de acuerdo a las necesidades. Eso es. En una oportunidad, un misionero lo mandaron estaba en Massachusetts, en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, y lo mandaron de misionero a Florida. Él decía: pues en Florida no tengo ni familia, ¿cómo le voy a hacer? Dice: Señor, se pone a orar, dice: Señor, tú sabes, yo no tengo ni familia y realmente no me alcanza para poder vivir. Tengo mi esposa, tengo mis hijos y Señor, te suplico que me des una traila para vivir. Normalmente eso es habitual allá en Florida. Una traila ahí para vivir. Bueno,
Le dice, tú no te preocupes, tú ve allá, yo te voy a proveer. Pero ya sigue pensando y dice, Señor, ¿y no sería mejor un departamentito un poco más decente, verdad? Claro, yo te puedo proveer. No hay problema, tú ve, porque yo te estoy mandando. Señor, pero pensándolo bien, si fuera una casa, sería extraordinario. Le dije, y el Señor le dice nuevamente, ¿sabes qué? Para mí da lo mismo darte una traila o darte una casa. Tú eliges cuál es tu demanda. ¿Qué es lo que quieres que yo te provea? Ojo, no quiero que vayamos a pensar que vamos a demandar a Dios como lo queramos, sino que es una ilustración que nos ayuda a entender que nuestro Dios es ilimitado y Él es capaz de poder suplir cualquier necesidad. Para Él no hay nada imposible. Él puede sanar una gripa, pero puede sanar un cáncer. Él es Dios. Él es el Dios que se mueve a compasión. No vemos, ay, es que yo creo que Dios no me escucha. Quiero que sepas que hoy el Señor está escuchando. Aún lo que hay en el corazón de cada uno. Algunos están con pensamientos encontrados. Yo quiero que sepas que Dios también está escuchando. Dios está discerniendo todo lo que hay y lo que traes en tu corazón. Y comenzó, y siguió partiendo el pan. No se agotaba, seguía partiendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Fueron suplidas todas las necesidades. ¿Recuerdan ustedes aquella viuda? En el caso, ¿sí recuerdan la viuda? Que fue multiplicado el aceite. ¿Cuándo cesó el milagro? ¿Cuándo? Cuando no había más recipientes. Se dan cuenta que Dios es ilimitado y va a suplir de acuerdo a las necesidades, no más. Imagínense que hubiera suplido 10 barriles más, ¿qué hacíamos con 10 barriles más? Dios es sabio, por eso cantamos al sabio Dios, eso que dice la palabra. Hubo suficiente para alimentar a toda la gente. Dios quiere que aprendamos que Él actúa así en nuestras vidas. Tu necesidad no es la necesidad igual que tu hermano. Y Él va a suplir toda tu necesidad. ¿Cuánto de tu necesidad va a suplir? Toda. De acuerdo a la necesidad que tú tengas. Es importante que nosotros podamos ver los milagros físicos, pero el Señor no quiere que nos quedemos en ese nivel, porque ese nivel simplemente es a un nivel bajo. Es lo más pequeño. Él quiere que subamos a otro nivel. Y eso siempre va a ser una y otra vez. Cada milagro físico que hace está asociado a algo espiritual. Siempre es así. No quiere que la gente se concentre meramente en lo físico. Quiere que sus discípulos se den cuenta que Él está enseñando una lección extraordinaria. Una lección mucho más importante que puede ser para su cuerpo espiritual. Porque finalmente eso es lo importante. Está mostrando que es importante la parte espiritual. Es decir, que así como existe un hambre físico, también existe un hambre espiritual. Y que el único que puede saciar es Jesucristo. Él lo satisface por completo. Si alguno desea satisfacer ese hambre espiritual por sus fuerzas, eso es imposible. Jamás lo va a lograr. Aquellas personas que dicen, yo me voy a reconciliar con Dios cuando esté bien, nunca lo vas a lograr. Es ahora que estás hambriento. Es ahora que estás sucio. Es ahora que estás desvalido. Es ahora que te sientes de repente indigno que Dios te quiere limpiar. Es ahora que Dios te quiere saciar. Es ahora que Dios quiere hacerte una nueva criatura para la gloria de su nombre. Ese es nuestro Dios. Que no interesa cómo tu cabeza esté revolucionando, que tus pensamientos, porque a veces surgen los sentimientos encontrados, como lo llamamos, ¿verdad? No interesa. Dios hoy quiere suplirte. De tal manera que no puedas salir por esa puerta como tú entraste, sino que salgas impactado, que salgas transformado, que salgas alimentado, pero que salgas salvo. Que salgas salvo. Jesús mismo demuestra lo que estoy hablando. La experiencia cuando Él es tentado por el diablo. Si tú eres el Hijo de Dios, agarra estas piedras
y conviértelas en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan. Está diciendo que pan sí, pero no solo, ¿se dan cuenta? Dice, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre necesita el pan físico, pero no es lo único, también necesita el pan espiritual. El pan espiritual. Si lo que a usted le interesa, lo que desea es simplemente suplir el alimento físico, ¿sabe qué? Se está equivocando. Usted necesita suplir esa hambre espiritual. Esa hambre que está en lo profundo de su corazón. Si usted solamente quiere suplir la parte de alimento, si usted solamente quiere suplir la parte de vivienda, si usted solamente quiere suplir la parte de vestido, ¿sabe qué? Déjeme decirle una cosa. Su humanidad se va a debilitar, se va a encoger y va a estar sometido a tantos ataques y a fuerzas destructivas de parte de Satanás. Por eso es importante que ustedes entiendan la importancia de poder alimentar vuestros espíritus. Jesús lo dijo y dejó perfectamente claro cuando él alimentó a los 5,000, dijo, yo soy el pan del cielo. ¿Qué estaba hablando? Espiritual. Lo espiritual. Porque muchas veces nos desvivimos por el pan físico, nos desvivimos por alimentar a nuestros. Está bien, pero ese es en el menor grado, está en el nivel más bajo. Pero Dios te quiere llevar a otro nivel, y ese nivel se llama suplir todas tus necesidades, todas tus necesidades espirituales. Porque apartados de mí, nada podéis hacer. Como decía el jueves, a veces te crees listo, pero no te olvides que listo se llama Cristo Jesús. ¿Te crees listo? No, que no sé qué, que no sé cuánto, y que yo soy bien así, no, bien machín. No. Él es el extraordinario, Él es el excelso, y a Él es que tenemos que rendirnos. Si usted desea conservar su espíritu fuerte, a fin de que pueda comprender lo que está sucediendo, a fin de que usted pueda afrontar los problemas que se producen a su alrededor y que vienen hacia usted, tiene que aprender a alimentarse de Cristo Jesús. Tiene que decirle, Señor, yo lo entiendo, yo reconozco que no me estoy alimentando de ti, pero hoy quiero que tú me fortalezcas, que tú me cambies, como el salmista, crea en mí un corazón nuevo. Porque el corazón que tengo siempre me llama al pecado. El corazón malvado que tengo siempre me llama a hacer lo impuro, lo inicuo. Y siempre me tiene agarrado de las cosas de este mundo. Por eso necesito que tú me cambies el corazón. Mucha gente dice, yo quiero, pero no puedo. Claro que no vas a poder, a menos que Dios obre en tu vida. Pero Dios no va a obrar en tu vida, a menos que tú digas, Señor, quiero que tú obres en mi vida. Pero por otro lado, también hay cosas que el hombre tiene que hacer. Una vez un hombre llegó y dijo, el pastor, ¿sabe qué? Yo quiero que ore por mí, porque tengo el demonio de adulterio. Pues eso no es un demonio. Dice la Biblia que eso tenemos que nosotros. ¿Qué cosa es el adulterio? ¿Qué cosa es? Es un pecado. ¿De dónde se produce? De la carne. A veces he visto, tenía oportunidad, ¿verdad? Que algunos están reprendidos, te echo fuera, demonio de adulterio. No, es que no es demonio. Te echo fuera, demonio de alcoholismo, por ejemplo. ¿De dónde viene eso? ¿Será un demonio? ¿Qué son? ¿De dónde viene eso? De la carne. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues muere a eso. Es cosas que tú tienes que hacer. Hay cosas que Dios va a hacer y hay cosas que tú tienes que hacer. Pero a veces queremos ver, se dan cuenta, hay cosas que Dios no va a hacer. Las más grandes, extraordinarias. Por ejemplo, tú no puedes hacer nada para poder lavarte, limpiarte de tu pecado. Eso lo hace el Señor. Pero es tu responsabilidad el poder conservarte en ¿qué? En santidad, en acercarte a Dios, en alimentarte, en buscar a Dios. Esa es la responsabilidad de todos nosotros. ¿Es algo que necesitamos hacerlo un día? No. Todos los días, every day. De la manera que usted necesita su alimento físico, usted necesita también alimentarse. En muchas ocasiones, cuando a veces queremos ayudar a algunas personas con ciertos problemas en su vida personal, en su vida matrimonial, en su vida de repente de crianza de hijos,
cuando a veces estamos hablando con ellos respecto a estos problemas, nos damos cuenta, hermanos, que la gran mayoría de estas circunstancias en las que se han metido, en estos líos, vamos a decir que se han metido estos hermanos o estos primos, no sé qué. Porque a veces parecen desobedientes a la palabra, no parecen ni hermanos ya. Entonces, ¿qué sucede? ¿Saben qué? Que ellos han mirado las cosas desenfocadamente, no están enfocados en la palabra de Dios. Y esa es la raíz de todos esos problemas que están en lo que están metidos. Cuando podemos comenzar a analizar y comenzamos a ver, explíqueme, hermano o hermana, a ver, ¿cómo empezó la situación esta, no? A ver, vamos a ir viendo, ¿no? Hermanos, nos damos cuenta, o ellos también se empiezan a dar cuenta, que dejaron su vida de oración, por ejemplo. Que ya no oraban como antes. Que ya no leían la palabra como antes. Que si no lees la palabra, ¿quién te va a dar dirección? Dime. Porque algunos creen que tienen dirección de Dios por unos cuantos versículos que se aprendieron hace mucho tiempo. No te equivoques. Todos los días necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Todos los días necesitas dirección de Dios. Todos los días necesitas tener comunión con Dios, oración. Entonces, muchas veces el problema reside en que nosotros hemos roto esa relación con Dios, esa comunión con Dios, de tal manera que ya no tenemos dirección de Dios. Y muchas veces le hacemos más caso a la comadre o al compadre. Muchos amén, aunque sea diga ouch. Pero es que es lo que pasa. Cuando no tenemos dirección de Dios, con toda seguridad vamos camino al desastre. Durante mucho tiempo iba bien, pastor, ¿y por qué? Porque te alejaste de Dios, porque no pediste dirección al Señor. Hermanos, este tipo de personas, uno les habla como que sí, ya comienza, le voy a echar ganas, ahora sí, esta es la vencida, y comienza nuevamente, pero pasa poquito tiempo y nueva. Hermanos, no es posible. No, es que ¿sabe qué? No puedo venir a la iglesia. No se alimentan. Porque, pues, ¿sabe qué? Yo tuve que ir al funeral de la mosca que se murió. Es exageración, pero, o sea, a veces ponen excusas ridículas, hermanos. ¿Escucharon? Lógicamente que hay algunos que no llegan a la casa del Señor porque tienen que cuidar a un familiar enfermo, de repente el trabajo lo rotaron, ¿verdad? De un momento a otro y fue inesperado. Cosas como esas, que Dios las conoce, pero a veces es que está haciendo calor, por eso que no es una ridiculez, o está haciendo frío. Imagínense, o sea, no voy porque está haciendo frío. Está diciendo, Dios, tú no eres tan sabio porque mandaste el frío y entonces ya no voy. No sé si van entendiendo. Hermanos, ponemos excusas, y cuando alguien comienza a poner esas excusas, nuestro espíritu comienza ¿a qué? A debilitarse. Y cuando te debilitas, olvídate, vas camino al desastre espiritual. Nuestro espíritu no está fuerte. Esa es la lección que también el Señor quiere enseñar. Es la segunda lección que estamos aprendiendo el día de hoy. Otra lección es que el Señor deseaba que quedasen perfectamente claros era en el hecho de que los recursos de Dios son suficientes, son ilimitados, pero suficientes para suplir tu necesidad y mi necesidad. Así como la sangre de Cristo es suficiente para perdonar tus pecados y mis pecados, y hay de todo el mundo que se arrepienta de todo corazón, su bendición es suficiente para poder suplir todas las necesidades de sus hijos y también mi necesidad como hijo que soy. Por eso que vemos y se ve casi implícito que quedaran 7 canastas llenas, o sea, cestas muy grandes, y todo lo que debe ser dicho. 7 significa que es suficiente. Ahora, recuerden que cuando alimentó a los 5,000, ¿cuántas cestas quedaron? ¿Cuántas? 12. Ahora, entienda esto. 12. El número 12 está asociado dentro de las escrituras, ¿asociado a qué? A las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque ese milagro fue hecho ¿para quién? Para los judíos. ¿Recuerdan ustedes? Ahora, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos ahora quedan? Ahora nos 4,000. ¿Cuántas cestas? 7. El número 7, ¿qué significa? Está asociado ¿a qué? Ayúdenme.
A la perfección de Dios está diciendo que el Dios extraordinario, soberano, maravilloso y excelso también está para poder suplir las necesidades. No interesa si eres judío, si eres gentil. No interesa si tú eres hijo de Dios o aún no lo eres, pero Dios quiere extender su misericordia, ese Dios, a tu vida el día de hoy. Estamos hablando de ese Dios extraordinario. Es lo que está hablando de ahí. 7, o sea, no es casualidad. Quiero que sepa que nada de lo que ocurre, nada de lo que se narra aquí en la palabra de Dios es mera casualidad. Todo tiene un propósito, todo tiene una enseñanza para nuestras vidas. Si usted desea conocer a Dios de esta manera, si su corazón anhela realmente conocerlo como le pasaba a Pablo, anhelo conocerle a Él, anhelo el poder que hay en Él, anhelo saber más, anhelo participar de sus padecimientos, entonces usted necesita alimentarse más de Él, necesita alimentarse de su palabra. Anhelo alimentarme más y más. El que quiera conocer a Dios sabe que nunca está satisfecho, quiero que sepa. Porque cada vez que conoce, dice, ay, tan poquito se lee, ahora quiero ir más. Ahora quiero más. Ahora anhelo más. ¿Sabe qué? Cuando usted anhela más, Dios tiene más para dar. Porque Él es infinito. Algunos llegan a conocerle tan poquito que se sacian y dicen, no, pues ya conozco lo suficiente. Algunos y hasta se creen. Conozco mucha gente que se cree que ya es lo máximo que ya van a conocer. Algunos por el tiempo que quieren. Algunos porque fueron predicadores, otros porque estudiaron en los institutos bíblicos, otros porque estudiaron en el seminario. Conozco gente que estudiaron en la universidad y ya se creen que se lo saben todo y ya se dejan enseñar por otros. Qué equivocados que están. Si nuestro Dios es ilimitado, ¿cuándo podrá llegar a conocerlo completamente? Nunca. Nunca. Porque cada vez que yo conozco más a Dios, digo, wow, qué poquito que conozco de Dios. Así que necesito seguir alimentando. Necesito seguir alimentando. Necesito seguir alimentando mi alma, mi espíritu. El que conoce a Dios se regocija en su palabra. Anhela aprender más de Él. Anhela seguir conociéndole más a Él. Y Él, su provisión, está disponible para aquellos que lo anhelan. Pero no te va a dar más de lo que tú anheles tampoco. Porque recuerda, te he dicho que el Señor va a proveer de acuerdo a qué. ¿Te das cuenta? No te va a dar más. Es lo que, como tu corazón lo necesite, te va a suplir. Si tu corazón requiere o anhela 1, pues te va a dar 1. O tal vez 1.5. Para que no tengas una idea. No más. Pero si tu corazón anhela 10, pues te va a dar 12. Eso es Dios. No es excelente, te va a dar de acuerdo a tus necesidades. Ese es nuestro Dios extraordinario. ¿Aprenderían los discípulos la lección de lo que Él estaba tratando de comunicar? O tal vez, menos mal que en estos tiempos no somos así, ¿verdad? Que le entendemos todo. O tal vez somos así, como los discípulos, que hablándonos al Señor, no le entendemos. El corazón de ellos está endurecido. Hay un llamado del Señor que dice, no endurezcáis vuestros corazones. El relato continúa lo que sucedió en el versículo 10, dice, Él lo despidió y luego entrando en la barca con sus discípulos se fue a la región de Dalmanuta. Dalmanuta se encuentra al otro lado, cerca de la actual ciudad de Tiberias. Salieron los fariseos y comenzaron a discutir con Él, pidiéndole una señal del cielo para probarle. Él suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ¿por qué pide esta generación una señal? De cierto os digo que a esta generación no se le dará ninguna señal. ¿Cómo es posible que estos que habían rechazado a Jesús, que lo habían acusado falsamente a Él, ahora quieren acercarse para pedir una señal? Muchos piden señales. Dicen, yo voy a estar en la iglesia, Señor, yo vengo a tu iglesia, pero si me sanas, yo voy a estar hasta el fin. Es mentiras, pura mentira. Echan piñas. Si tú sanas a mi hijo, yo te seré fiel. Los que están acá desde el comienzo, acá en la congregación, han visto que Dios ha hecho muchos milagros. Díganlo, ¿dónde están todos? Hay algunos que sí son fieles y siguen, pero no todos. Y a pesar de lo que Dios,
Señor, si tú haces este milagro, yo te serviré. Mentiras. Dios conoce las cosas. Estos hombres, estos fariseos, evidentemente eran totalmente ciegos. Y van y le piden ¿qué? Una señal. Después que ellos mismos habían visto cientos de milagros, ¿no es cierto? Muchísimos. Pero ¿saben qué? No estaban dispuestos a creerle. ¿Por qué le piden una señal más? Para poder decir, ven, nosotros teníamos razón. Él no es Dios, Él no es el Mesías. Querían ocultar su incredulidad, mostrando una apariencia de anhelo por saber más acerca del ministerio de Dios. Por eso le piden esa señal. Querían con eso taparse. Recuerden, eran hipócritas, ya Jesús nos había dicho, los había desenmascarado. Si Dios hace eso, entonces le serviré. No, ese es mi incrédulo. A Dios no le pueden poner condiciones. Él va a poder traer milagros y sanar a su pueblo, claro que sí. Y hemos visto muchos casos. Dios ha hecho maravillas. Dios ha hecho cosas extraordinarias, pero sin exigirle, sino sometiéndonos a la completa voluntad de este Dios lleno de amor. Esa es la forma como el Hijo se acerca. Pero cuando no conoce a Dios, dice, Señor, yo declaro que es esto. Y de vez no sucede y la gente se va más frustrada. Yo decreto, pues tampoco, y no funciona. Es más, voy a contar a la de 3 y el Espíritu Santo, o sea, le está contando, ¿no? Le está tronando los dedos a Dios. ¿Sí se imaginan que, o sea, algunos han convertido a Dios en su mayordomo, en su sirviente? Eso no es así. Ahora, otros, si la gente no se cae al suelo, no tuvo Dios, pues tampoco. Eso no funciona así. No es bíblico para empezar. ¿Por qué? Dice la Biblia, narra el caso de que ¿quién cayó al suelo? Pues Saulo, ¿recuerdan ustedes a Saulo? Que iba persiguiendo a ¿quiénes? A los cristianos. Y camino a Damasco dice que Dios se la presentó y se vino al suelo así. Pero Saulo era creyente o era un incrédulo en ese tiempo. Era un incrédulo. Era un incrédulo. ¿Por qué hizo Dios? Para poder demostrar su poder. ¿Entiende eso, hermano? Ahí está, es claro. Ahora, regresando al texto de lo que hemos estado desarrollando, nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento, según el Nuevo Testamento, era preciso que un profeta, cualquier profeta que se levantara, siempre diese señal a las gentes para demostrar que realmente era un profeta de parte de Dios. Y eso es necesario que nosotros sabemos, ¿no? Había señales que tenía que hacer los profetas. Ahora, cuando ahora alguna gente dice que se autodenominan profetas, pues hay que ver que hay señales de parte de Dios. Aunque la Biblia dice que los apóstoles y profetas, ¿qué cosa? ¿Recuerdan Efesios? No de los ministerios, antes de los ministerios, ¿dónde están? ¿Fueron qué? No, antes, cuando dice que el Señor constituyó a sí mismo apóstoles, profetas, ¿qué más? Evangelistas, pastores, 5 ministerios. Pero los apóstoles, no llaman apóstoles, aunque por afuera hay muchos que se denominan apóstoles, ya no hay apóstoles. ¿Por qué? Cuando dice que Judas, recuerden, después que Judas se suicidó, tuvieron que nombrar al sucesor de Judas. ¿A quién fue electo? ¿Recuerdan ustedes? Matías, muy bien. Para poder elegir a alguien que sea el sucesor de Judas, tenía que haber ciertas características que mencionan allí en el libro de los Hechos. En primer lugar, tiene que haber sido ¿qué? Testigo ¿qué? Ocular del ministerio de Cristo. Haber visto todo eso. Y haber, dígame quién lo vio. Ahora, en estos tiempos, o sea, ya no hay eso. Solamente ellos, apóstoles y profetas, según lo que dice la Biblia, son los cimientos de lo que se iba a levantar la iglesia. Por lo tanto, los cimientos solamente los pones una sola vez, no los vas poniendo cimiento arriba. ¿Quién pone cimientos en el tercer piso, digo yo? Es una locura. Los cimientos solamente se ponen una sola vez. Por eso que los apóstoles y profetas fueron una sola vez, pero todavía el resto de ministerios continúa aún. Es lo que dice el libro de Efesios. Por eso que es importante leer que todo el contexto, ¿verdad? Todo el contexto. No nos apartemos y regresemos. Entonces los profetas, ahí tiene que haber una señal que verdaderamente procedía de Dios.
En el Antiguo Testamento, la señal era que podían anunciar algo por adelantado, es decir, por una profecía por adelantado, que iba a suceder en un futuro cercano y que se iba a cumplir tal y como él lo había anunciado. Aquellas predicciones que no se cumplían con exactitud estaban dando clara muestra de que esa no era una profecía de parte de Dios. Hoy muchos que se proclaman profetas y dicen el fin del mundo, por ejemplo, ¿cuántas veces son profetas que dicen el fin del mundo y no se cumple? Son falsos. ¿O no es falso? Si estuvieran en el Antiguo Testamento, los hubieran agarrado a pedradas y los hubieran matado por mentirosos. ¿Sí? Claro. Aquel que habla de esa manera, pero no se cumple, entonces, ¿sabe qué? No viene de parte de Dios. Ahora, la palabra profecía no solamente habla de eventos futuros, sino habla de proclamar la palabra de Dios. También eso es profecía. Ahora, vemos este caso. El Señor se está negando a darles una señal. ¿Por qué? Porque conocía el corazón. Si Jesús hubiera hecho el milagro, igual su corazón hubiera sido malo y perverso. Ya los conocía. Sus corazones estaban endurecidos, eran incapaces, para que me entiendan, de poder creer en cualquier señal que el Señor les hubiera mostrado. Mira ahí en Mateo, es el paralelo de Marcos. Añade algunas palabritas importantes. Estoy hablando del mismo pasaje de Marcos que estamos estudiando, pero es el paralelo. Dice, una generación malvada y adúltera pide señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa sería la única señal que este tipo de gente iba a recibir, la señal de la resurrección de Jesús. Nada más. Así que no les da señal alguna en ese momento. Jesús se niega a hacer un milagro y simplemente se marcha y los deja ahí. ¿Por qué? Porque nadie manipula a Dios, ¿se da cuenta? Cuando ahora quieren manipular a Dios, ese es un gran error, el poder, mucha gente, con un sano corazón, creer a esos embusteros. Porque eso es lo que son, embusteros. ¿Sí entienden la palabra embusteros, verdad? Dice, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y cruzó a la otra, lo dejó. ¿Qué importancia le vamos a dar a esos embusteros? Ninguna. Hay que seguir nada más. Versículo 16, estamos en Marcos 8. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Miren, acababan de encontrar con los fariseos y se salieron. Le dijo, cuidado, aguas. Cuídense de la levadura de los fariseos. Estaban peleando por el pan, pero le dije, cuidado con la levadura. ¿Qué? Y ellos dicen, ¿es porque no trajimos pan? ¿Cómo? No entendían. O sea, ellos le estaban dando más importancia a algo físico que a lo espiritual. Cuidado, le estoy diciendo. Pero ellos no entendían. Miren, qué cerrados, ¿verdad? ¿Cuántos entienden eso? Estaban cerrados. Menos mal que no somos así, ¿verdad? Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? ¿Aún no entendéis a pesar de lo que yo estoy haciendo? Mirad, dice, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. La levadura en la palabra de Dios siempre va asociado ¿a qué? A pecado, a corrupción. Cuídense. Miren, cuídense de ellos, porque sabían que podían, con todo lo que hacían los fariseos, podían influir. Cuidado.
sé, hermanos, yo no entiendo por qué ellos, cuando Jesús les llama esa advertencia, ellos le dicen, no tenemos poder. Cuando Jesús les dice, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, a menos que fuese pues una manifestación de una mala conciencia, porque no se puede comprender. Se les había olvidado comprar el pan y querían que Jesús les estaba regañando por eso. No estaban entendiendo las cosas espirituales, estaban confusos, se veían, no sé si usted puede ver, casi eran torpes, había cierta torpeza, se puede apreciar, que no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Y se parece más o menos a la siguiente narración que les voy a hacer. Imagínense ustedes que llega el esposo, casi como la película, la publicidad que hay ahora, ¿no? Llega el esposo, ay, ¿dónde has conseguido ese vestido? Y ella dice, ay, es que, ¿sabes qué? Lo conseguí en rebaja del 40%. No le contesta, no le da la respuesta que el marido estaba esperando. ¿Qué cosa está pasando ahí? Y si se dan cuenta, no hay una relación entre la pregunta y la respuesta, a menos que sea motivada por una mala conciencia. ¿Sí entienden? ¿Sí entienden o no entienden la relación? ¿Han visto esa publicidad que entra el esposo ahora en la televisión? Que entra el esposo y ve los pasos tirados y dice, uy, se pone listo y dice, ¿qué? Algo está pasando acá. Y comienza a buscar a la esposa y la encuentra ahí en la recámara. ¡Hey, ¿dónde está? Y abre el closet, ¿no? Y encuentra los zapatos. ¿Sí? Es que no tenía más para mi medida. O sea, ¿le responde realmente a la pregunta? No le responde. Una mala conciencia. Sí, no voy a mencionar que ustedes ya saben de qué se trata, como han visto en la televisión. ¿O no ven televisión? A ver, ¿cuántos saben que no ven televisión? ¿No lo han visto? Ah, ok, mejor. Entonces, una mala conciencia. No responden de acuerdo a la pregunta que se les está haciendo. No hay una relación entre la pregunta y la respuesta. Ahora, ¿qué estaba intentando nuestro Señor? Él estaba intentando advertirles de la situación que acababa de producirse con los fariseos. Eso es lo que ellos estaban presenciando, pero ellos estaban como en otro mundo. Estaban ciegos. Cuando Jesús estaba ante ellos realizando tan fantásticas, tan extraordinarias milagros, una defensa tremenda de lo que era su ministerio, y ellos insistiendo que haga otra señal, y él simplemente no le dice nada. Los deja y se va. ¿Por qué? Porque sabía el corazón duro cuando estaba. Sí. Ahora, Jesús estaba advirtiendo, cuídense de la levadura, cuídense de contaminarse, porque ustedes corren el peligro de hacer lo mismo. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. La levadura de Herodes es símbolo de corrupción, también de mala enseñanza. Está corrompido, una mala enseñanza está corrompida. Cuídense de eso, porque el motivo por lo que los fariseos están tan ciegos es porque creen y por lo que enseñan. Es por lo que esa corrupción que hay en esa enseñanza, en lo que ellos están enseñando. Recuerden que ellos ponían la tradición por encima de la palabra de Dios, igual que ahora ponen muchas tradiciones. Las hermanas tienen que usar el pelo hasta la cintura, y si no, no es de Dios. Pero ¿qué tal? Pero no le hablan de la lengua. ¿De qué sirve que tengan el pelo hasta la cintura si la lengua también lo tienen de largo igual que el pelo? No se van a ir al infierno por el pelo, sino se van al infierno por la lengua larga. Ponen la tradición por encima de lo que es la palabra de Dios. No, si usted se viene con el cabello recortado, usted ya no es de Dios. O sea, se fijan en lo externo, pero ¿qué de lo interno? Porque lo que hay interno tiene que aflorarse. Los fariseos
creían que Jesús estaba interesado en que ellos pudieran estar en sus iglesias, en su sinagoga, con mucho activismo. Que eso le iba a agradar a Dios. Y el día de hoy hay muchos también que piensan igual. En las iglesias se llenan de actividades, de esto, de aquello, de no sé qué más. Es más, usted tiene que poner en actividad sus talentos. Ahora, cocinar le llaman talento. A vender tamales le llaman talentos. Vender gorditas en la iglesia le llaman talentos. Tan lentos que no entienden también, igual que estos. No tiene nada que ver con lo que es la palabra de Dios. No tiene nada que ver. Ellos les interesa solamente, o piensan que Dios los va a juzgar y los va a ver lo exterior. No se dan cuenta que Él escudriña lo profundo del corazón de todos nosotros. Porque eso es lo importante. Porque el templo del Espíritu Santo no está en lo externo, está dentro de nosotros. Y Él no puede habitar en un lugar sucio, que de repente externamente está muy adornadito, pero que ya adentro podría ser que esté como los sepulcros blanqueados. Y ya se lo he explicado en otras oportunidades qué es lo que significa sepulcros blanqueados. Los sepulcros blanqueados, en esos tiempos de los judíos, cuando enterraban a una persona, ¿verdad? Encima le ponían cal y aparentemente estaba muy bonito y se veía bien, pero la cal, ¿qué hacía? Hacía para que el olor, el putrefacto no pudiera salir. Pero cuando sacaban esa cal, salía el olor. Así hay, que solamente externamente parecen bonitos, pero cuando le sacan esa máscara, lo que sale apesta, hablando espiritualmente. Pero eso es lo que creían los fariseos. Que si cumplían todas las tradiciones, eso le iba a interesar a Dios. ¿Sabe qué? Lo único que Dios quiere es que podamos someternos a su palabra, no a ninguna tradición, no a ningún pensamiento humano, por más bonito que parezca, someternos a su palabra. Quiere que cuidemos nuestro corazón. Quiere que cada día busquemos más nuestra santidad, la santidad. Quiere que cada día nos acerquemos más a su presencia y que cada día nos alejemos más y más del pecado. ¿Saben qué? Pero algunos, al no buscar eso, al buscar solamente por afuera, externamente, que el mundo, que todo lo reconoce, wow, mira qué tremendo hermano que es, mira que esto, mira que aquello, y cuando lo alaban, pues, no, más saca pecho, yo soy, mira, si yo no fuera, esta iglesia se cae. A mí me dijeron una vez así, y dije, no, pero estoy bien equivocado, porque la iglesia no es ni mía, apenas soy un siervo inútil, y esta iglesia no se cae, ¿por qué? Porque estamos sobre la roca firme que es Cristo Jesús. No crea que uno, varios me han dicho, no, yo me voy porque no sé qué, me voy con mi talento, pues ándate. Porque algunos se creían, sí, se creían los máximos, eran los insustituibles. No crea que, hermano, no crea que yo me encontré esto acá. Pues en muchos lugares que he recorrido he visto la misma actitud de prepotencia, de orgullo, de arrogancia. Y que porque tienen algo, wow, se creen los máximos. No, digo, o sea, no eres el primero, ni vas a ser el último, les he dicho a algunos. Mal está movido, ¿verdad? Pues, ¿qué les digo? Ay, por favorcito, que esto, que no. Pues, al único que le puedo decir, Señor, por favor, ten misericordia de mí, es a Él. ¿A nadie más? ¿A nadie más? Puedo aconsejarle, puedo ayudarle, puedo extenderle la mano, pero si viene con prepotencias, pues no se puede. Ni Jesús, mira a los fariseos, ¿qué les dijo? Se le dio una vuelta a la espalda. Nos vemos. Ay, no. ¿Está viendo usted el cuadro que de acá? Porque veo el corazón de ellos, los fariseos. El Señor está interesado en los corazones. En los corazones. ¿Por qué hacéis esto? Les pregunta. Y a continuación hay 6 preguntas de lo más perspicaces. Fíjese, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Segunda pregunta. Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís?
No sé si usted lo está leyendo, lo está viendo en su Biblia. No. Versículo 18, perdón. Y no recordáis, versículo 19, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? 6 preguntas. 6. A ver si entiende con esta ilustración, porque tal vez como que, a ver, vamos a ver. Dice que en una oportunidad, leí esta ilustración en otro lado. En una oportunidad, un hombre se acerca allá a un banco, a la ventanilla de donde tienen, ¿no? De los bancos, y dice, señorita, ¿sabe qué? Yo quiero que me dé dinero. Ah, bueno, entonces déme el cheque para poder darle el dinero. Haga su cheque y... No, pero yo quiero que me dé dinero a mi cuenta. Pero yo no le puedo dar dinero, señor. Le dice, porque yo necesito el cheque primero por la cantidad que usted quiere. No, pero usted me tiene que dar, pero necesito el cheque. He dicho que me dé... No, que no puedo darle, necesito el cheque. No se lo voy a dar. Ah, bueno, entonces me voy al frente. Pues sácale como quiera. Era mexicana la muchacha. Entonces, va al frente. Y va al otro banco que está al frente. Y va y se encuentra con un hombre, ¿no? Que estaba atendiendo ahí en ventanilla. Dice, mire señor, ¿sabe qué? Yo quiero que me dé dinero de mi cuenta. Pues tiene que darme el cheque para saber el importe. No, yo quiero que me dé dinero. No le puedo dar dinero. Usted tiene que hacer un cheque y sobre ese cheque, de acuerdo al importe que ponga, yo le voy a dar el dinero. No, yo quiero que me dé dinero de mi cuenta. Agarra y ese se había molestado ya. La paciencia se le agotó rápido. Agarra y viene, se sale y agarra de los hombros ahí al que está viendo, agarra y le dice, te he dicho que no te voy a dar el dinero. Y ¡pum! Le da un contra el mostrador. ¿Entendiste? Y ¡pum! Le da otro. ¿Entiendes o no entiendes? No, yo quiero dinero. Y ¡pum! Le da otro más. No, mi dinero. Te estoy diciendo que no te voy a dar. Y ¡pum! Otro más. Y otro más. ¿Qué necesito hacer? Haz el cheque y ¡pum! Le da el sexto. Ah, bueno, déjame hacer el cheque. Comienza a hacer el cheque, le pone el importe y lo entrega. Ah, y ahora le da el cheque y ahora le entrega el dinero. Y va al otro lado. Mire, ya me dieron el dinero. Y le dijo, ¿y cómo lo hicieron? Pues me tuvieron que explicar cómo se hacía para perder el dinero. Así es el ser humano. ¿Y aquí es lo que estaba haciendo el Señor? ¿Tienes el corazón endurecido? A ver, ¡pum! ¿No entendéis ni comprendéis? Estaba ahí, pero ¿qué? No, todavía no entiendes. Aquí, ¡pum! ¿Tenéis endurecido el corazón? ¿Cuántos quieren que el Señor comience a tratar? Todavía sigues ahí. Teniendo los ojos no veis y teniendo oídos no oyes. ¡Pum! Otro más. Es lo que estaba haciendo el Señor. Le estaba dando una, otra y otra. No sé si tú entiendes esto. A veces así somos. A veces así nos portamos. A veces nosotros llegamos a esos extremos. Y eso es lo que estaba pasando con los discípulos. Y el Señor dice, toma 1. Toma 2, 3. Y no recordáis, ¡pum! 4. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. ¡Pum! Por no entender. Hermanos, no sé si usted entiende todo esto. Sin embargo, podemos decir que la provisión de Cristo es inagotable. Será para satisfacer nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades espirituales. Él todavía es suficiente. ¿O será que usted ahora no entiende? Quiero recapitular brevemente. Número 1. Quiero que entienda que la provisión de Dios no depende de las circunstancias que nos rodean. Y su provisión es inagotable. Número 2, Dios no se somete a caprichos de hombres. Los fariseos pedían señal, y él dijo, no me voy a someter a ti. Yo hago como a mí me place, porque soy Dios. Número 3,
Dios siempre te advierte del peligro inminente de contaminarse. Por eso Jesús le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Cuidado con esos amiguitos o esas amiguitas, esas amistades que te van a contaminar. Cuidado con lo que miras, te van a contaminar. Cuídate de esa levadura. No sé si te van entendiendo, o sea, está clarísimo, hermano. Pero el cuarto punto, la dureza del corazón no permite que comprendan las cosas espirituales. Y mi pregunta sería, ¿cómo está tu corazón? ¿Entiendes cuando Dios te habla y estás dispuesto a obedecerle?